Queridos hermanos y amigos que nos escuchan, queremos darle la bienvenida a nuestro canal y una vez más estamos con el repaso de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión estamos con el libro de Marcos, la lección titulada Controversias. El texto bíblico para memorizar en esta semana lo encontramos en Marcos 2, 27 al 28. También le dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2:1 al 3:6 contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias da un rodeo y se reconecta con la primera. Cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2, 10, 17, 20 y 28. Las secciones del domingo, lunes y martes profundizarán en el significado de estos relatos y en las declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Marcos 3, 20 al 35 es el objeto de estudio de los días miércoles y jueves. Lo que también veremos es un ejemplo de una técnica que el escritor del Evangelio usa y que se conoce como historias sándwich. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías o de la naturaleza del discipulado. Esta semana leeremos varias historias acerca de Jesús y veremos qué podemos aprender de ellas. Lección para el día domingo. La curación de un paralítico. ¿Qué quería el paralítico cuando fue traído a Jesús y qué recibió? Marcos 2, 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El hombre estaba paralítico. Sus 4 amigos, por lo tanto, tuvieron que llevarlo hasta Jesús. Tras perforar el techo y hacer descender al hombre hasta la presencia de Jesús, Marcos 2:5 destaca el hecho de que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo puede la fe resultar visible? Al igual que el amor, llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos.
La necesidad obvia del hombre era física. Sin embargo, cuando llega ante la presencia de Jesús, las primeras palabras que Jesús pronuncia tienen que ver con el perdón de pecados. El hombre no pronuncia palabra alguna durante toda la escena. En lugar de ello, son los dirigentes religiosos quienes objetan mentalmente lo que Jesús acaba de decir. Consideran que sus palabras son blasfemas, que difaman a Dios y que significan arrogarse prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Jesús sale al encuentro de sus objetores en su mismo terreno usando un estilo de argumentación típicamente rabínico llamado de lo menor a lo mayor. Una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. Otra cosa es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Si Jesús puede hacer que el hombre vuelva a caminar por el poder de Dios, su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada. ¿Cómo explica este texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? Miqueas 6, 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Estaban tan obsesionados defendiendo su manera de entender a Dios que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio sobradas evidencias de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podía leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos, de una manera que no podían negar. Pregunta para dialogar: ¿cómo podemos evitar caer en la misma trampa de estos hombres, tan obsesionados por las formas de la religión que perdieron de vista lo que era realmente importante en la religión verdadera? Santiago 1:27. Podríamos, mis hermanos queridos, agregar en este comentario para el día domingo un punto. Los judíos de hoy son igual a los de hace 2000 años. Pero este asunto también es muy común entre nosotros. Podemos estar perdiendo de vista, como dice el texto de Miqueas, la misericordia y la justicia, y como los judíos, dedicarnos solo al asunto de la letra y el cumplimiento de lo que Dios nos ha mandado. ¿Es importante lo que Dios nos ha mandado? ¿Obedecer a su palabra? Sí. Pero no podemos olvidar, mis queridos hermanos, que hay personas que necesitan conocer primero quién es Dios para así aceptarlo como su Salvador. Y aquí, estos hombres que traen al paralítico le están diciendo a él cómo es Dios. Lección para el día lunes. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. ¿Quién era Leví, el hijo de Alfeo, y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Marcos 2:13 al 22. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él,
muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que andan de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En los días de Jesús, los publicanos o recolectores de impuestos eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma. No eran populares entre la población judía en Judea porque a menudo exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas. El tratado misiánico Tohorot, un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice: si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas inquirieran en tono de desaprobación: ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? ¿Cómo respondió Jesús esa pregunta? No la rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos, no los sanos, quienes necesitan un doctor. Reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma de pecado. ¿Acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Marcos 2, 18 al 22, indica un nuevo tema. Se trata de la historia central de estos 5 relatos relacionados con la controversia, mientras que la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví. Esta gira en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los de Juan el Bautista y de los fariseos. Jesús responde con una ilustración o parábola, en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Sería inconcebible que en una ocasión tal los invitados ayunaran, pero Jesús predice un día en el que el novio les será quitado, en alusión a la cruz. Habría entonces tiempo de sobra para ayunar. Jesús continúa con 2 ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos. La del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos. Qué manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompida había llegado a estar la costumbre de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús? ¿Cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de ellos? Estas aplicaciones que el Señor hace en este texto, mis hermanos, y se las está aplicando a los judíos, tienen que ver con nosotros. Cómo nosotros tratamos a los de otros credos, cómo tratamos a aquellos que son intransigentes
o que tienen costumbres o hábitos que sabemos que son dañinos? Hemos conocido de hermanos que al alguien apartarse de la fe, no le vuelven a saludar. Lo apartan, lo discriminan. Esto no debe ser así. Creo que aquí se cumple lo que dice en esta parte final. La religión en este punto se convierte en tinieblas en lugar de ser luz. Lección para el día martes. El Señor del sábado. En Marcos 2, 23 y 24, los fariseos acusan a los discípulos de quebrantar el sábado. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el sábado. Estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. ¿Cómo contrarresta Jesús la acusación esgrimida por los fariseos? Marcos 2, 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: «Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito?» Pero él les dijo: «¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban?» También les dijo: «El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo». Jesús responde con la historia de cuando David comió los panes de la proposición. Primer libro de Samuel, capítulo 21, 1 al 6. Los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia ese mismo día. Jesús argumenta que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y comieran en ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para beneficio de la humanidad, no a la inversa, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es el Señor del sábado. ¿Cómo ilustra esta historia el punto de Jesús de que el sábado fue hecho para la humanidad? Marcos 3, 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca la mano. Echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte en medio». Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Nota, sin embargo, que la controversia nunca es acerca del sábado en sí. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana el sábado. Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. La respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como actividad sabática. Jesús procede a sanar al hombre, lo que enfurece a sus oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar su muerte.
La ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, estaban transgrediendo el sábado al maquinar su muerte ese mismo día. Pregunta para dialogar. ¿Qué principios acerca de la observancia del sábado puedes extraer de estas historias y de los desafíos que enfrentamos en nuestros días para guardarlo? Interesante, mis hermanos, esta sección para el día martes. ¿Saben ustedes que a los adventistas del séptimo día nos quieren aplicar los oponentes a este mandamiento que debemos hacer como hacían los fariseos? Aplicar todas las normas extra que ellos habían colocado a este mandamiento, que hasta hacer el bien para ellos era pecado. Hoy nos dicen, entonces ustedes ¿por qué comen o se bañan? ¿O por qué usan un transporte? ¿Por qué se levantan a organizar sus niños, los llevan en el coche, encienden el vehículo? Una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que a diario hacemos en la vida. Son cosas necesarias y que se hacen para cumplir también con el compromiso que tenemos en el templo para guardar el día de reposo. Saben también, mis hermanos, que qué bonito es entender que el sábado es un día especial para hacer cosas que agradan al Señor, hacer el bien. Saben que muchos hablan de amor, pero nunca hacen nada. Dicen que no hay que guardar el sábado, que lo que hay que es amar al prójimo, pero tampoco hacen eso. Ni guardan el sábado, ni le demuestran amor al prójimo. Lección para el día miércoles. Historia sándwich. Parte 1. En el siguiente texto, ¿qué conexión ves entre las dos historias? Marcos 3, 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sin antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Este pasaje es la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, se le interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que refiere a los parientes de Jesús tratando de hacerse cargo de él porque piensan que está fuera de sí. Marcos 3:21. La historia interior, el contenido del sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén
que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior, que se encuentra en Marcos 3, 22 al 30. En Marcos 3, 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Jesús responde primero con una pregunta general. ¿Cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, de una casa y de Satanás mismo, mostrando cuán absurda sería una división tal con miras al éxito. Pero luego, el Señor cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra en la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a sus cautivos. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu. Pon atención a Marcos 3:30, la razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que Él tiene un espíritu inmundo cuando en realidad tiene al Espíritu Santo. Si llamas a la obra del Espíritu Santo la obra del diablo, no escucharás al Espíritu Santo, pues nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Por qué el hecho de temer haber cometido el pecado imperdonable es en sí una evidencia de que no se lo ha cometido? Ay, mis hermanos queridos, aquí sí que hay cosas en las que meditar. Atribuir a Satanás la obra de Dios. ¿Cuántos despóticamente hablan de la obra de Dios como una obra diabólica? ¿Cuántos acusan a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la que exalta los mandamientos, la que ajusta sus creencias a la palabra de Dios en ser una iglesia satánica? Mis hermanos, están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque así como atacan la verdad, defienden las mentiras. Este punto es muy importante para nosotros. Blasfemar contra el Espíritu Santo también es no escuchar su voz, su llamado. ¿Y qué tal aquellos que lo niegan, que hablan del Espíritu Santo como una influencia? Lección para el día jueves. Historia sándwich parte 2. ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de sí? Marcos 3, 20 y 21. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Una acusación de inestabilidad mental es algo muy serio. Lo típico es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad y la de otros. La familia de Jesús sintió que este era su caso, pues estaba tan preocupado que ni siquiera se detenía para alimentarse. Decidieron entonces hacerse cargo de él. Y ese es el punto en que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich, interrumpida por la historia interior acerca de los escribas que acusan a Jesús de complicidad con el diablo. Existe un extraño paralelismo entre esta historia exterior y la interior. De esta narración sándwich, la familia misma de Jesús parece tener una opinión de él semejante a la de los escribas. La familia dice que está loco. Los escribas dicen que es aliado del diablo. ¿Qué quiere la familia de Jesús y cómo responde él? Marcos 3, 31 al 35.
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Esta escena puede parecer extraña. Si tu madre u otro miembro de tu familia vienen a verte, ¿no deberías reunirte con ellos? El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Quienes hacen la voluntad de Dios son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Él es el Hijo de Dios. Y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser su familia. Los dos relatos juntos de esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia interior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista, parece que en la historia exterior, la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Pero Jesús resuelve esta situación compleja redefiniendo el concepto de familia. Su verdadera familia está constituida por quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. Ver Lucas 12:53, 14, 26. Para dialogar. A lo largo de la historia, muchos cristianos se han visto separados de sus familiares. Esa es sin duda una situación difícil. Este pasaje de Marcos muestra que Jesús pasó por esa misma experiencia y entiende lo que eso significa y puede consolar a quienes están sufriendo por esa dolorosa incomunicación. ¿Qué contraste aquí, mis queridos hermanos, en esta lección? El contraste de la familia que por un lado lo está acusando de no estar en sus cabales y por el otro, los fariseos acusando de que hacía milagros y obras en nombre de Satanás. Es algo que nos invita a tener mucho cuidado, a discernir mejor la palabra de Dios, para no cometer estos mismos errores y acusar lo de Dios como si fuera del diablo. Llegamos a la parte final del día viernes para estudiar y meditar. Lee los capítulos titulados Leví, Mateo y el sábado en el deseado de todas las gentes de Elena de White en la página 243-260. Cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó: ¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por tanto es lícito hacer bien en sábado. Mateos 12, 10 al 12. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre, mientras que aliviaran a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura
las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Isaías 13:12. Deseado de todas las gentes, 258. Preguntas para dialogar. ¿Qué estrategias o prácticas ayudan a ti y a tu iglesia local a mantenerse sensibles en favor de quienes sufren en silencio? Como el paralítico de Marcos 2. Primera pregunta. Piensa acerca de cuán cegados por el odio, la tradición, el dogma y la religión en general habían llegado a estar los dirigentes religiosos que rechazaron a Jesús al punto de que aún sus milagros, que debieran haber abierto sus mentes a Él, no lo hicieron. ¿Cómo podemos como pueblo ser cuidadosos para que no nos ocurra algo similar? 2. ¿Cómo puede tu iglesia local llegar a ser familia para quienes tal vez su familia inmediata los ha rechazado a causa de su fe? Y 3. Profundicen en la cuestión del pecado imperdonable. Analicen como clase qué significa y cómo podemos asegurarnos de no cometerlo. Hermanos queridos, gracias por acompañarnos hasta este punto y también muchas gracias por compartir. Bendición para todos.